los ejes. Ahora me remontaría más y más atrás en el inicio de este desdoblamiento. O sea, desde dónde viene esta ley, ¿no? Definimos universos. La primera forma que a mí me gusta comenzar es definir universo como una versión de la vida, una versión de la vida que pone en coherencia todos los elementos. Como dijimos en la introducción, es una versión que pone a todos los elementos juntos en armonía, en coherencia. Y acá nosotros podríamos decir que este universo es una construcción en frecuencias de luz. Y nosotros, como la experiencia más vívida que tenemos a nuestro alcance es cuando la luz se desdobla en un arco iris, ¿no? Qué bueno, 7 colores, el sonido 7 notas. Bueno, hay algo que se está expresando y se desdobla en 7. Entonces el desdoblamiento tiene estas 7 frecuencias. Acá hablas de 7 frecuencias. Sí. ¿A qué te referías con eso? Bueno, como está expresado en el video, esto que nosotros vemos, ese repetir de 7, está hablando de una estructura, porque es algo que está estructurado. Entonces, al estar estructurado, se representa en distintas velocidades de proceso. Entonces vamos a tener distintas características de tiempo que se van a tomar las distintas instancias. Entonces es muy importante que esa estructura luego se articula, ¿sí? Vamos a ver que lo que le sigue a 7 va a ser cómo se comunican entre ellas esas 7 frecuencias. Y le llamaremos 8, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros vemos el 8, ¿sí? Lo representamos como comunicación. Sí. Porque inconscientemente toda esta información ya la tenemos. Y entonces, ¿para qué utilizamos esa estructura y para qué hacemos esa comunicación? Para hacer viable un objetivo, una intención. Y ahí tenemos el 9. ¿Sí? Con un propósito. Que sería la finalidad. ¿Sí? Todo principio tiene que tener primero una finalidad. ¿Sí? Para que una casa exista, vos tenés que tener la finalidad de levantarla. Si no, no existe. Existen como tu imaginación, como tu proyecto, pero no como tu realidad concreta. Entonces, la realidad concreta exige que haya un cambio del estado de la proyección al estado de la simple existencia. ¿Ves? Otra vez estamos hablando doble proyección y simple existencia. Ahora, cuando está en estado doble, ¿la casa existe? No. Pero sin embargo existe. Y existe donde le vas a cambiar las posibilidades a la futura casa. Le pones 3 ventanas más, le pones 4 pasillos menos, le pones un piso más. Cuando no te dan los números para hacer esa casa de verdad, ¿no? Sí. Entonces vos decís, mejor le sacamos este piso, le sacamos estas ventanas y vas reduciendo para ver qué cosas podés transitar del proyecto a la realidad. La realidad es la simple realidad. ¿Y qué queda cuando la casa está en la realidad? Queda estructurada. ¿Sí? Entonces, es muy interesante. Con todos los ajustes que hubo que hacer. Porque la época de hacer ajustes es cuando estaba en proyecto. Cuando está la casa, simplemente es lo que hay. Es lo que hay, estamos en el simple. ¿Sí? El simple es esta instancia de realidad. ¿Sí? Esta instancia de realidad que no es ni más ni menos de lo que es. Estas 7 frecuencias, vamos a imaginarnos que el observador inicial, vamos a llamarle observador inicial para usar una terminología que no tenga carga, ¿sí? Porque la palabra Dios es un nombre genérico. Entonces, como gato, como perro, como chancho, Dios es un nombre genérico. Entonces, si nosotros decimos a ese primer observador que tiene una versión de todos los elementos esenciales en armonía y coherencia, bueno, bien, ahí podemos estar todos de acuerdo de una manera lógica, de una manera coherente.
Entonces, este observador inicial tenía esta versión podríamos decir, en su interior o de una manera potencial, y en un momento determinado elige manifestar esto. O sea que dona su energía para manifestar ese propósito. Ese propósito es aquello que mantiene todo unido coherentemente. Entonces, la energía viene luego de que eso existe. Y esa energía pone de manifiesto la creación, ¿sí? O sea que la creación va a ser la energía más el propósito, totalmente unidos. En física cuántica lo más importante, así como para hacer una torta necesitamos harina, huevos, azúcar, bueno, para hacer una realidad necesitamos energía e información. Energía que se colapsa con una información. Y esa información le da un formato a esa energía y ahí nace lo que nos llamamos la materia. Acá, Alejandra, me pones a Dios al mismo nivel que los gatos, que los chanchos. Porque por el hecho de sustantivo. Por el hecho de sustantivo y determinar que una proyección puede ser de lo más chiquitita a lo más grande, pero no deja de ser una proyección. ¿Sí? O sea, una proyección no tiene nada ni de bueno ni de malo. Simplemente que todas las proyecciones son expandibles porque han sido fundadas como mecanismo espaciotemporal para el incremento constante de la conciencia del universo expresado. Yo sé que esto puede sonar una frase muy larga, un poco difícil, pero si uno la sigue despacito, tiene una lógica que es ese de acuerdos lógicos. También ¿no? hablas de acuerdos lógicos. O sea, ¿qué es el acuerdo? Si no se engancha una conectividad espaciotemporal plena al cual el simple acceda, ¿sí? No quede excluido y solamente las proyecciones puedan alcanzar y tener esto como capturado, este potencial capturado, ¿no? Entonces, esta idea de Dios es un potencial capturado. Claro. De proyección. O sea, naciste para esto, vas a servir para esto, y si me gusta lo que haces te doy un premio, y si no me gusta lo que haces te doy un castigo. ¿Sí? Como una cuestión mandatoria. Entonces, el simple queda excluido de continuar el avance de la expansión del universo expresado. ¿Sí? Queda hasta la proyección. Y por más que sea una proyección extraordinaria, la máxima con la cual nosotros titulamos Dios, como es una máxima proyección de la existencia, nosotros quedamos afuera. ¿Por qué? Porque nosotros somos simples, porque nuestras proyecciones son insuficientes respecto si comparadas de aquella. ¿Sí? Bueno, en este modelo espaciotemporal, el simple está incluido en el proceso de continua expansión de la zona de certidumbre, el consumo de la incertidumbre y la nueva expansión. ¿Sí? Por eso estamos siendo invitados de honor las personas simples, las que simplemente existen. Esa realidad tiene una parte de existencia y una parte de propósito. La parte de existencia es la parte energética, y la parte de propósito es la parte de información. La unión de estas dos cosas construye lo que sería el paradigma original, que es esa versión coherente. Aquí el pasado, el presente y el futuro no existe un solo tiempo, porque las preguntas y las respuestas, la existencia y el propósito, están unidos en un paradigma original, y aquello que mantiene unida a una realidad es esa energía que todos llamamos la energía primigenia o el amor, ¿no? Es la fuerza que mantiene unidas las cosas. Energía primigenia. Desde hoy, ¿qué podés decir, parada en el 2018, con respecto al concepto que tenías en el 2013? Lo que vos me querés decir, si me cambió a mí la percepción de energía primigenia, claro que sí. Sí. Pero bueno, no voy a montarle como una descripción a eso, porque ese es el proceso interno que cada uno va a tener, ¿no? Lo más maravilloso de esto es que cada uno
tiene que ir a su ritmo y no olvidarse del lugar donde simplemente se encuentra. ¿Sí? Lo que me pasa a mí es que simplemente me encuentro en otro lugar. Entonces, por supuesto que se me ha expandido la perspectiva desde aquel momento hasta ahora. Entonces, sí, estoy parada en otro lugar, pero como no es el lugar a donde hay que estar y el lugar a donde hay que ir y todo el mundo ir al lugar donde estoy yo, porque justamente la clave maestra de este espacio-tiempo es que el espacio-tiempo está conectando con las simples antenas. Así que simplemente en el lugar donde te encuentres incrementa tus nociones de espacio-tiempo. Pero no es querer que pisar tu posición presente con la de otro, proyectarse. ¿Sí? O sea, justamente lo que hacemos es aprender a ahogar a las proyecciones. Perfecto. No lo podríamos hacer si no tenemos una matriz espaciotemporal que nos contenga.